Estamos ya de vuelta, decía que íbamos a conectar con Nuria ahora mismo, que tenía otra exposición para mostrarnos y para contarnos. Creo que se encuentra en el patio de luces de Diputación, que está, si no me equivoco, con Juan Manuel Martín. Nuria, ¿estás por allí? Pues sí, Mónica, estamos en el patio de luces de Diputación visitando una exposición que se llama La Chanca Inédita, compuesta por fotografías de Pérez Siquier. Estamos con Juan Manuel Martín, su comisario. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos un poco sobre este homenaje a Pérez Siquier. Bueno, pues la primera exposición que se le hace a Carlos después de su fallecimiento, aunque realmente es un proyecto en el que Carlos participó activamente antes de morir, porque bueno, cuando le sobrevino la muerte ya teníamos cerrado todo el libro de La Chanca en blanco y negro, y esta exposición parte precisamente de la selección que se hizo para ese libro. Un libro que presentábamos el mismo día que inaugurábamos la exposición, hace escasamente una semana, y que, bueno, en este caso hemos seleccionado 45 imágenes nada más de las más de 250 que contiene el libro. La idea era que fuesen imágenes nunca antes expuestas, nunca antes vistas, de ahí lo de La Chanca Inédita, y que, bueno, pues resumiesen un poco todo lo que era el ojo magistral y maestro que tenía Carlos Pérez Siquier a la hora de retratar el barrio de La Chanca. Un retrato muy particular, porque él siempre incidía mucho en un concepto muy claro, que era el tema de mostrar con dignidad cómo era la vida de los habitantes de La Chanca. Y yo creo que tanto la exposición como el libro nos dan una imagen bastante concreta de cómo, a pesar de la dureza del tiempo, estamos hablando de 1956 a 1962, Carlos supo captar la belleza de ese barrio y de todo y cada uno de sus habitantes. Muy difícil esa selección de fotografías para la exposición, ¿no? Más difícil fue para el libro, porque realmente desde el Centro Pérez Siquier, que es de donde se está generando todo el archivo Pérez Siquier, digitalizando todos sus negativos y todo lo que es la obra de Carlos, se digitalizaron 1000 disparos hechos en La Chanca entre esos 6 años. A partir de ahí se quedó en aproximadamente unas 270 imágenes para el libro, y ya a partir de ahí era mucho más fácil, porque bueno, a pesar de que son muchas imágenes, partiendo de la realidad primera hasta llegar hasta estas 45, pues era un poquito más fácil. Ha sido difícil, entre otras cosas, porque cualquier disparo de Carlos Pérez Siquier en La Chanca se convierte no solamente en un testimonio y en un documento histórico, sino también, por supuesto, en un documento bello, porque Carlos no concebía la fotografía solo como documento histórico o documento fiel de la realidad, sino que tenía que tener algo más. Carlos concebía la fotografía como arte, y eso queda muy claro cuando nos acercamos, sobre todo especialmente a los retratos de niños, que van a llegar ya mismo esos retratos a los televidentes a través de la cámara, porque tienen algo, o sea, es como si esos niños estuviesen delante de nuestra y nos estuviesen mirando directamente, intentando dialogar con su sonrisa y con sus ojos con nosotros. Tuvo que ser duro ese positivado sin Carlos, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es el primer proyecto al que nos enfrentamos sin Carlos. Carlos seguramente habría estado muy contento, como siempre le pasaba, siempre le parecía que las selecciones que hacíamos desde el Centro Pérez Siquier y la Fundación de Artibáñez Cosentino, bueno, pues que eran muy correctas, que eran muy concretas. Teníamos la suerte de estar en continuo diálogo con él, estar siempre hablando con él, compartiendo nuestros pareceres con él, y eso hacía pues que al final no puedes meterte en la mente del artista 100%, pero sí puedes tener una idea muy clara de qué es lo que el artista quiere trasladar. Y la verdad es que sí, a nosotros nos hubiese encantado que Carlos hubiese visto este proyecto, porque además estaba muy ilusionado con él, con el de La Chanca en blanco y negro, porque después de mostrar La Chanca en color, después de recuperar también todo el archivo de la playa, recuperar esta que fue su primera serie histórica, pues es como un hito nuevo en su carrera. Y cuando hablábamos con él antes de fallecer, precisamente de esta serie, de lo que estaba suponiendo, lo que estábamos viendo con esa digitalización de todo el archivo, y lo importante que para nosotros nos parecía, no solamente como documento, sino sobre todo como fotografía en mayúsculas. Realmente él sentía se le notaba muy contento, y eso ha hecho pues que haya sido también un poco más difícil. Pero bueno, tenemos que acostumbrarnos. Carlos nos dejó una obra y un legado inmenso, que todo está en manos del Centro Pérez Siquier y de la Fundación, y tenemos que seguir trabajando por Carlos. Carlos hace ya muchos años que es un personaje clásico y casi que eterno
para esta provincia. Sin duda alguna, el artista más importante de todo el siglo XX en Almería. Y qué duda cabe que tenemos que seguir mostrando todo eso que él nos dejó, y en todos esos proyectos en los que él ya estaba trabajando con nosotros, hay que seguir mostrándolo, sobre todo para que la sociedad almeriense y en general siga conociendo la obra de Carlos y la siga disfrutando, porque yo creo que independientemente de como documento, yo sigo insistiendo en lo mismo. A mí me parece que como imagen tiene una belleza, tienen un algo que hace que sean totalmente intemporales todas y cada una de las imágenes que hay en esta exposición. Si te parece, quiero hacer hincapié en ese volumen de la enciclopedia, que si no me equivoco es el tercer volumen, ¿no? Porque ese libro sí que va a quedar para siempre y la exposición le quedan apenas unos días. Sí, la verdad es que sí. Nosotros siempre concebimos todas las exposiciones, para nosotros realmente las concebimos siempre con un catálogo, porque al final, o libro en este caso, porque es lo que queda. Y ese tercer volumen de la enciclopedia, que bueno, no la concebimos como tal en un principio, pero cuando empezamos a ver cómo quedaban los volúmenes, al final la decisión fue que fuese una enciclopedia completa, ir sacando año a año toda esa producción de Carlos. En este caso, este tercer volumen es el más voluminoso, valga la redundancia, de toda la enciclopedia, porque además la serie lo pedía. Si la chanca en color fue un descubrimiento, porque así lo fue para Carlos y para todos nosotros, si la playa, el digitalizar toda la playa nos daba una visión mucho más general de lo que habíamos conocido hasta ese momento, la chanca realmente ha sido el gran descubrimiento por ahora del archivo Pérez Siquier, que sabemos que nos va a seguir dando mucha alegría, sabemos que vamos a seguir encontrando muchos tesoros escondidos, porque Carlos siempre fue muy selecto a la hora de elegir qué fotos mostraba a la sociedad y qué fotos no mostraba, pero fue tan exigente consigo mismo que en algunas ocasiones dejó fotos magníficas en el cajón. Y eso es lo que nos está permitiendo recuperar a través de esa enciclopedia, y este volumen dedicado a la chanca en blanco y negro yo creo que es fundamental. De hecho, así lo anunciábamos y lo decíamos el día de la presentación, deja obsoleto a cualquier otro libro anterior de la chanca, porque nunca se habían recopilado tantas fotografías de esta serie como hemos hecho ahora. Decíamos antes que se veían unas pocas fotografías parecidas a otras que habíamos visto antes, pero era por la propia metodología de trabajo de Carlos, ¿no? Sí, claro. Él, por ejemplo, cuando decide hacer las fotografías que todos conocemos de esas niñas bailando y de esos vecinos del barrio cantando flamenco en una especie de fiesta flamenca, él no hace un único disparo, sino que hace muchos disparos, pero siempre disparos muy certeros. Carlos no era una persona que, sobre todo por los medios que había en aquel momento, no se podía permitir hacer 3 o 4 disparos para conseguir una buena fotografía. Y él al final lo que conseguía era varias fotografías del mismo momento, pero todas con una calidad muy alta. Y por eso algunas nos pueden sonar, o algunas de las que hay de una boda. O sea, siempre son temas que Carlos recurre a ellos a lo largo de todos los 6 años que está visitando continuamente la chanca, y por eso nos pueden recordar, pero es que al final la obra de Carlos Pérez Siquier lo que nos muestra y lo que nos está mostrando con todo este trabajo que estamos realizando es que tiene una solidez y una madurez absoluta casi que desde su inicio. Carlos en 1952 probablemente sean sus primeras fotografías, y en 1956 ya está retratando la chanca, bueno, pues con la maestría que se puede ver tanto en el libro como en la exposición. Pues sí, pues esperamos que en los días que quedan venga mucha gente a visitarla, a disfrutar de la peculiar luz de la fotografía de Carlos. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Pues Mónica, ya sabes, te quedan pocos días para acudir a ver la exposición, que sé que tienes muchas ganas. Hasta el día 29 de enero podéis venir y pasearos por el patio de luces de Diputación. Fenomenal, me apunto a esta exposición y la anterior de la Escuela de Artes. Gracias, Nuria, y gracias a Juan Manuel Martín por atendernos siempre.